buenas tardes. El día de hoy, en este video, estaremos hablando de un personaje sumamente importante para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Así es, estamos hablando de Adolf Hitler, canciller y Führer de la Alemania nazi. Comenzamos. Adolf Hitler nace el 20 de abril de 1889, en el cual, en los primeros años de su niñez y de su adolescencia, Hitler mostraba poco interés en la escuela y sobre todo en los conocimientos que ésta tenía que darle, ya que se sentía con un intelecto superior al de la mayoría de sus compañeros, además de que consideraba que tenía diferentes habilidades dentro del área de las artes como era la pintura y el canto, además de la lectura y el poder ser observador del mundo que lo rodeaban, lo cual en un futuro le ayudaría a ser perceptible con los problemas que tenía Alemania, la sociedad alemana y sobre todo los problemas del mundo de ese momento. Durante sus años de adolescencia madura, trató de entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena. Sin embargo, no logró entrar ya que consideraban sus maestros que la técnica que usaba en sus pinturas no era lo suficientemente buena para poder entrar a esta institución. A esto se le debe de sumar su gran frustración generada por el ego que él tenía al querer todo lo que le decía su madre, Clara Hitler. Esto ya que él se consideraba como el artista más talentoso de Europa. Poco tiempo después, muere su madre, Clara Hitler, lo cual provoca una gran depresión dentro de él y hace que se suma dentro de una gran depresión y consumismo de la herencia que tenían sus padres guardadas para la vejez, haciendo que él viviera como rey dentro de Viena. Años después terminó con todo el dinero que tenía y decidió empezar a vender sus pinturas a artistas y a restaurantes para poder sobrevivir. No fue sino hasta 1913 que se mudó a Múnich, en donde se unió al ejército alemán, en donde llegó a ser nombrado cabo de primera división, en donde recibió la Cruz de Hierro durante la Primera Guerra Mundial. No fue sino hasta después de 1918 con la firma del Tratado de Versalles, en el cual Hitler se siente totalmente desilusionado y nuevamente sumido en una gran depresión por las condiciones en que Alemania había sido sometida por parte de los vencedores. No es así hasta que en 1919 Alemania se empieza a sumir en una hiperinflación a causa de la excesiva circulación de dinero sin generación de nuevos empleos. A esto se le tiene que sumar que Hitler era considerado y sobre todo había ido a diversos mítines por parte del ejército para poder espiar a la misma sociedad alemana y sobre todo a diversos grupos de organizaciones como eran el Partido Obrero, el Partido Comunista, el Partido Socialista, para poder analizar y sobre todo asegurarse que no iba a haber nuevos disturbios para la República de Weimar, que era en ese entonces lo que se había establecido. Esto, a principios, él asiste a un mitin del Partido Obrero en una cervecería en Múnich, lo cual él se da cuenta de que coincide con diversos puntos de la ideología que ellos tienen, principalmente el señalar a los judíos como el principal mal de la nación alemana, ya que ellos se había considerado que tenían la culpa de haber coaccionado al presidente Hindenburg para poder firmar los tratados de Versalles y así poder terminar la Primera Guerra Mundial. Durante los próximos años, Hitler se convierte en uno de los oradores más populares que tiene el partido. Y no fue hasta sino el 8 de noviembre de 1923 donde junto a casi 2.500 miembros del partido nazi dan un golpe de estado llamado el Putsch de Múnich. A esto se le da el resultado de que fue arrestado bajo el crimen de traición. Sin embargo, no se le da ejecución y solamente se le da 9 meses de cárcel, durante los cuales él empieza a escribir su autobiografía y sobre todo a relatar los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial que tiene un soldado de primera división en el llamado libro Mein Kampf. Posterior a esto, en tiempo de 2-3 años, se le tiene que la República de Weimar se está desestabilizando y se empieza a perder el poder económico y sobre todo el poder político de las grandes esferas de la industria, las cuales eran el motor económico de Alemania.
y estas mismas industrias empiezan a repartirlo y sobre todo a brindárselo al partido nazi con la esperanza de que puedan revitalizar a la nación y sobre todo acabar con la escasez de empleos y la hiperinflación. No fue sino hasta 1929, con el estallido de la Gran Depresión en Estados Unidos, que Alemania se ve envuelta en una nueva crisis financiera, en donde el presidente Hindenburg usó el llamado artículo 48, que le daba el poder de crear nuevas leyes en situaciones de crisis. Este problema fue usado a favor de los nazis para obtener nuevos escaños dentro del Parlamento, lo que aseguraba un mayor poderío dentro del partido y sobre todo para Hitler. En 1933, Hindenburg declara a Hitler como canciller en un intento desesperado para mantener el poder y mantener sobre todo la democracia en Alemania. Sin embargo, muchos piensan que aquí es donde muere la democracia en Alemania, ya que se le da el poder a un partido que es totalmente opresivo y sobre todo no considera a varios de sus miembros, o más bien a varios de la sociedad alemana, como personas, en este caso a los judíos. No es así que hasta 1934 Hitler alcanzó el poder máximo con la muerte del presidente Hindenburg, en donde él se declara Führer máximo de la Alemania. Igual durante este año se empezó con la implementación de los campos de concentración con los judíos, y es aquí justamente donde Hitler ve una oportunidad de poder crear una fuerza de mano obrera totalmente gratis y sin necesidad de pagarles ni un solo franco. Entonces es aquí donde se empieza a generar toda la infraestructura de las Autobahn y de la industria metalúrgica y sobre todo de la creación de armas y de productos militares para así empezar a generar un nuevo ejército más bien. Posteriormente Hitler en 1935 empieza a pedirle a Heinrich Himmler y a Hermann Göring asesinar y arrestar a personas que estuvieran en contra del régimen de la Alemania nazi. A este momento se le conoce como la Noche de los Cuchillos Largos. En 1936 se crea la Alianza del Eje con la firma de diversos pactos entre la Italia fascista dirigida por Benito Mussolini y el Imperio japonés con el emperador Akihito. Es así como se empieza a crear un eje en el cual se quiere implementar una nueva ideología para así consolidar un nuevo orden mundial en el cual el fascismo y el nazismo fueran considerados los pilares fundamentales de este nuevo siglo. Es así como se empieza a reinstaurar la Primera Guerra Mundial. Durante todos estos años, la guerra, Hitler instauró un régimen de odio y sobre todo de miedo a todos aquellos que decidieran luchar en contra del Tercer Reich. Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de abril de 1945 en que acabó con la guerra y sobre todo acabó con la entrada del Ejército Rojo, el soviético o más conocido como el Ejército de Stanley, para así poder acabar con las fuerzas nazis. No fue sino hasta que entraron al búnker de Hitler en Berlín, donde encontraron sus restos junto con los de su esposa Eva Braun. Es así como culmina la vida de un dictador ególatra, totalmente cegado por el poder y por el odio hacia el pueblo judío. Es así como se culmina el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo recuerden visitar nuestro blog Borrego Político. Muchísimas gracias.